Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de encuentro que hemos titulado Memorias Compartidas de Palestina y Colombia. Agradecemos mucho su asistencia, su participación, el interés que tienen en este tema tan importante, en este espacio que hemos dispuesto desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para encontrarnos entre colegas, entre investigadores, entre artistas, entre organizaciones sociales, entre amigos también, entre activistas que estamos liderando distintos temas para visibilizar también las problemáticas que vivimos y que vivimos acá y que vivimos en otros lugares del mundo. Y este evento está enmarcado en el Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que va a ocurrir el sábado. Será el día que concluye pues esta agenda de 3 días, muy enriquecida con conversatorios, con exposiciones, con muestras artísticas, con muestras audiovisuales, fotografías. Bueno, estamos dispuestos acá en las instalaciones del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en donde aquí en este momento en el Auditorio Paul Rivet pues vamos a empezar esta conversación con 3 invitados y uno de casa propia. Acá nos acompaña Bernardo, subdirector de investigaciones, quien nos va a acompañar a la moderación de este conversatorio. Nos acompaña también Musa Beni Mejía, una de las personas que ganó el proceso de postulación de sus investigaciones de manera pública en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para presentar resultados de investigación en procesos de investigación sobre Palestina. Estamos también con Shamil Tahir, politólogo, quien también mueve contenido, tiene un canal de YouTube bastante interesante en donde podemos ver distintos análisis políticos. Bueno, ya los invitados se podrán presentar mucho más. Y Elena Mühlenbach, también una activista, representante del movimiento BDS, que nos acompaña el día de hoy. Durante las 3 jornadas vamos a ver distintos elementos, pero el día de hoy nos vamos a centrar en entender un poco algo que a simple vista vemos como una distancia, ¿cierto? La militarización en Palestina y los procesos de despojo, desterritorialización, de violencia que vivimos acá en Colombia, y cómo esas dos situaciones que estamos viviendo en estos 2 países tienen muchos puntos en común, ¿no? Tienen unas heridas en común, tienen unas consecuencias también en términos de desarticulación comunitaria, de transformación de paisaje, de ruptura de los tejidos sociales, y alrededor de eso pues va a girar la conversación que vamos a tener el día de hoy y las muestras audiovisuales que vamos a ver posterior. Quisiera igual también cerrar esta bienvenida dándole las gracias a todas las organizaciones que han apoyado la formación de esta agenda, a BDS, al Daupará, a Dajalis, a Sama Imad, a Malak Matar también. Y bueno, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Valentina. Muchísimas gracias a todos y a todas los invitados y quienes asisten a este espacio hoy. Y por supuesto, muchísimas gracias a Musa, que nos acompaña desde conectado, a Shamil, que está aquí con nosotros en el instituto, en el auditorio, y a Elena por su participación en este evento que hoy convocamos y que, como dice Valentina, pues es un espacio, es una muestra de solidaridad con el pueblo palestino que vive hoy, que es víctima de un genocidio que se transmite
en vivo, ¿cierto? Auspiciado por los Estados Unidos, con la anuencia de las potencias europeas, ¿cierto? Y que ocurre después de sufrir por más de medio siglo un régimen de apartheid establecido por Israel en el territorio ocupado, ¿cierto? Sin duda lo que ocurre en Palestina hoy pues es un fracaso del derecho internacional, es un fracaso también de la idea universal, ¿no? de los derechos humanos, pero es un desafío también comprender en medio de un lenguaje, digamos, que está establecido y aceptado, ¿no? Que hoy simplifica el conflicto, que habla de terrorismo, pero que se resiste a hablar de ocupación, ¿cierto? Un lenguaje que pide el cese de la violencia palestina como un prerequisito para lograr la paz, pero que construye, digamos, la imagen también del árabe como terrorista, ¿sí? Y de Israel como víctima, ¿cierto? Un conflicto que tiene un doble discurso por parte de las Naciones Unidas y de las potencias occidentales, y que hace pensar que lo que ocurre en Palestina, digamos, obedece a algo que va más allá de la figura de Netanyahu, ¿cierto? Como el responsable del genocidio, ¿cierto? Sino que responde, digamos que exige comprender también lo que ocurre en Palestina, le decía ahorita Shamil, como una forma localizada de unas fuerzas, digamos, más globales, de unas tendencias subterráneas que hacen parte, diría, estaba pensando en Saskia Sassen cuando formulé esas preguntas, como de esta fase del desarrollo del capitalismo, unas fuerzas que tienden como a expulsar a la gente, ¿cierto? Y cómo esta unidad de análisis, esta lectura más amplia, una unidad de análisis más amplia tanto en el tiempo como en el espacio, nos permite, como decía Valentina ahorita, entender ciertos paralelismos sistémicos, ¿cierto? Que en el trasfondo de esas, digamos, espesas realidades, distinto, por supuesto, lo que pasa en Palestina hoy a lo que puede pasar con el pueblo Yukpa, ¿cierto? En la serranía del Perijá, pero cuando vamos más allá, pues efectivamente podemos darnos cuenta que eso que ocurre, digamos, con el pueblo palestino desde hace más de medio siglo, que un esfuerzo permanente por expulsarlo, por sacarlo del territorio y de Gaza, puede ser, digamos, responder a la misma dinámica de lo que ocurre con un pueblo indígena como el Yucpa, que se trata de expulsar de su territorio para poder desarrollar actividades extractivas de gran minería y demás. Es en ese sentido, digamos, que queríamos conversar con ustedes hoy. Gracias por aceptar esa invitación y formulamos 3 preguntas que digamos, yo diría que son preguntas para los 3 invitados, pero también pensadas algunas como específicamente, más específicamente para Shamil, otras para Elena y otras para Musa. Sin embargo, pues la primera pregunta que yo planteé, no sé si ustedes creo que ya la conocen, estaba pensando en Frantz Fanon cuando me plantearon la posibilidad de estar acá, y en Frantz Fanon, que en un libro específicamente, el libro de Piel Negra y Máscaras Blancas, se refiere a cómo el colonialismo construye o como una de las... el colonialismo necesita construir la imagen de un otro a quien se le asigna como la responsabilidad de todo lo malo. Él habla de la imagen del negro específicamente, ¿cierto? Y al pensar en Fanon, pensaba también en cómo estos marcos teóricos desde las ciencias sociales sobre el colonialismo y las reflexiones sobre el colonialismo, reflexiones como la de Fanon, nos ayudan a interpretar, o si nos dan luces. Yo quisiera empezar esta pregunta con Shamil, si esas reflexiones nos dan luces sobre lo que está ocurriendo hoy en un conflicto, en un genocidio como lo que está ocurriendo hoy con Palestina. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación.
cuando leí la pregunta me puse a pensar en el año pasado, como a principios de año, estuve en la Escuela Superior de Guerra por pura casualidad, en un conversatorio con un montón de soldados, 300 soldados de carrera, y me invitaron de carambola, o sea, yo no iba a llegar ahí. A último momento terminé llegando reemplazando a alguien, y más o menos el título del evento era como Guerras Contemporáneas. Un primer panel era Palestina, Israel, un segundo panel como Ucrania y no sé qué, y así. Y estamos hablando de principios del año pasado y yo boté los datos, o sea, yo empecé como lo que quería decir y primero esto es una guerra, o sea, esto es una ocupación colonial, ya hay suficiente evidencia para afirmar contundentemente que es un genocidio y pues empecé a botar la información y pues evidentemente no le gustó a nadie lo que dije ahí. O sea, yo iba saliendo de ahí después del conversatorio y los soldados me susurraban cuando iba subiendo la escalera, que viva Israel, ¿sí? Y entonces, pues cuando uno se pone a revisar como toda esa historia de todos estos técnicos israelíes que han venido acá en los últimos 40 años a formar en sus doctrinas militares a la fuerza pública colombiana, pues se entiende un poquito mejor como esa reacción de los soldados. Y en medio del conversatorio también salían como con interpelaciones del estilo, pero es que los de Hamas quemaron vivos niños o le cortaron la cabeza a no sé cuántos bebés, ¿sí? Que eran noticias falsas. Y pues pensando en Fanon, pues también hay que decir que Fanon también hace como la distinción entre violencia colonial y violencia, no me acuerdo la palabra exacta, pero sí es como violencia, no sé si es violencia revolucionaria, pero sí es como lo contrario a la violencia colonial, como hey, no es lo mismo la violencia que ejerce el invasor colonial a los que se están resistiendo a la violencia. Y pues a mí sí me parece importante hablar de eso, porque al final parte de ese colonialismo que nos atraviesa nos hace estarnos como pidiendo disculpas todo el tiempo, como que sí, ocurrió una masacre por parte de Hamas, es verdad, pero al mismo tiempo pues hay que estar explicando como que eso no ocurrió en el aire, ¿no? Eso no fue como que un día se levantaron los militantes de Hamas, organizaron una operación gigantesca, sorprendieron por completo al ejército israelí y pues barrieron por sorpresa un montón de defensas que tenían los israelíes en la franja de Gaza, ¿no? Ese mismo año, 6 meses antes, Abbas venía advirtiendo pues a la comunidad internacional que solo ese año en Cisjordania hubo por lo menos 700 ataques a palestinos en Cisjordania. Más o menos era un clamor como, oigan, nos están matando y ustedes no hacen nada. Pero el problema fue cuando Hamas pues masacra a más de 1000 israelíes en ese momento. Ahí sí hubo ruido y ahí sí hubo pues indignación. Entonces yo sí creo que parte de lo que nos debería permitir esta conversación es eso, como ninguna víctima es una víctima perfecta, ¿no? Ni simple y llanamente es receptora de violencias. No pasa con los palestinos, no pasa tampoco con las víctimas en Colombia. Son víctimas y al mismo tiempo victimarios. Son, pues como en cualquier sociedad humana, hay un montón de relaciones complejas. No se puede reducir toda la resistencia palestina, por ejemplo, a Hamas en estos momentos, ni hoy, ni ayer, ni hace 20, 30 años. No se puede, por ejemplo, suponer que Hamas ocupa el lugar que ocupa en Gaza única y exclusivamente por la violencia que es capaz de ejercer, ¿sí? Pues ganaron elecciones en el 2006, si no estoy mal, y a partir de ahí, pues el problema es que ni a la Autoridad Nacional Palestina le gustó
que hayan ganado elecciones, ni a Estados Unidos, ni a la Unión Europea. Promovieron una guerra civil y evitaron que jamás pues ejerciera el gobierno que legítimamente se habían ganado, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué nos permite a nosotros reflexionar este tema alrededor del colonialismo? Pues precisamente, pues, como que los problemas que tiene el liberalismo para poder entender esta clase pues de genocidios aquí o allá, ¿sí? Como que el liberalismo nos pone a igualar violencias que no son iguales, o nos pone a intentar disculparnos sobre las violencias que ejercen los unos sobre los otros, o a intentar decir que es inexcusable que se maten israelíes porque se mataron palestinos o viceversa. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, pero no sé acá mis compañeros de panel qué opinan. Le damos a Musa para que no se nos aburra ya para que Musa, que está ya en desventaja por estar conectado, y a continuación con Elena. Musa, ¿nos escuchas? Manuel, ¿sí? ¿Me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos claro. Muchísimas gracias de entrada, y un gusto compartir este espacio con todos ustedes, aunque sea jugando de visitante a la distancia en Medellín. Sí, va muy por el lado de lo que estaba diciendo Shamil. Respecto a todo esto, no se puede asumir una equidad de ejercicios de poder, porque obviamente no solo por los medios de difusión de la información que tiene la ocupación sionista, sino también por, en resumen, lo que se puede decir como las condiciones materiales que articulan el vivir de los sionistas en la Palestina ocupada. No podemos, desde ese mismo liberalismo, asumir como que cualquier violencia es mala, la paz es la única respuesta, sin nunca sugerir cómo llegar a esa paz. Especialmente dado que hay un historiador español que se llama Alejandro García San Juan, que tiene un artículo muy esclarecedor al respecto, y es que él traza la distinción en algo así como la construcción del gran enemigo para el orden occidental, por así llamarlo, para la hegemonía occidental, antes y después de la disolución de la Unión Soviética. Antes de la disolución de la Unión Soviética, obviamente, el gran enemigo era el comunismo. Las políticas exteriores, tanto de Estados Unidos como de las grandes economías europeas, se reflejaron acá en Colombia con los intereses de la burguesía por perseguir no solamente a quienes militaban armadamente en las guerrillas, sino a la protesta social en general, juntándolos como si fueran exactamente lo mismo. Y hasta cierto punto se puede decir que los intereses, los objetivos son los mismos, pero los medios y, digamos, la manera de construir relaciones y solidaridades es distinta. Y digamos que en los espacios de militancia que históricamente ha habido en Colombia, ha habido un poco más de coherencia de la que se le puede trazar a los diferentes grupos guerrilleros que ha habido en Colombia y en Sudamérica en general, porque el fenómeno de las guerrillas comunistas en Sudamérica, como desde las ideologías por las que cada uno abogaba, han sido muy fragmentarios todos. Hay como de un espectro cromático muy variado, desde el marxismo-leninismo clásico, la adopción del guevarismo, obviamente teniendo en cuenta que las condiciones en Cuba cuando ocurrió la Revolución Cubana y las condiciones de vida de las poblaciones oprimidas en Sudamérica variaban por los ecosistemas, por las mismas trayectorias de concepción de la nacionalidad en los países.
Sobre el final como de la etapa del énfasis comunista de esta construcción del gran enemigo, también la adopción de ciertos matices joyaístas que, aunque van muy en contra, digamos, de lo que se expone como el revisionismo que emergió de la política maoísta de la República Popular de China y de los estados balcánicos, de las ideologías de estado de los estados balcánicos, se adoptó, la adoptaron varios grupos guerrilleros acá en Sudamérica, sin ninguna vez realmente como configurarse en un movimiento comunista grande, digámoslo de alguna manera, como tradicionalmente se le llama a la patria grande, un movimiento comunista que articulara toda la patria grande, sino que eran caudillos dirigiendo sus luchas armadas, muy en el sentido de estar asediados por cada una de las burguesías nacionales, y por ende no teniendo como la oportunidad de articular esa clase de solidaridad que diera paso a una lucha, una lucha antiimperialista con mayor integración de todo el continente. La exposición mía, que ahorita se las comparto, obviamente va un poco por ese lado, y obviamente vinculando todo el historial de colaboración militar y en tecnologías de la telecomunicación e inteligencia que ha habido entre el Estado sionista y la burguesía colombiana, que al cabo del tiempo devino en esta infame denominación de Colombia como el Israel de Sudamérica. Muy bien, muchas gracias, Musa. Elena. Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es muy interesante que recopiles acá a Fanon, ¿cierto? Porque, bueno, Fanon nos da ese ejemplo de la resistencia en contra del colonialismo en Algeria, en las épocas de los 60, en contra del imperio pues, francés y de la ocupación francesa. Y creo que dentro de este libro, Piel Negra, Máscaras Blancas, algo que rescata, que es muy clave, es el derecho a la resistencia, ¿cierto? Y el hecho de que el derecho a la resistencia también actualmente está dentro del derecho internacional humanitario, o sea, no más allá de ser como un despertar de rebeldía, que bueno, también en muchos contextos lo puede ser, es un derecho en contra del colonialismo, ¿cierto? Como lo vemos en ese momento en Palestina ocupada. Entonces me parece pues muy clave ahí ver ¿sí? las similitudes que podemos aprender desde las diferentes luchas anticoloniales, el ejemplo que tomas con Fanon, la lucha en Algeria y pues actualmente la lucha del pueblo palestino, ¿cierto? Y cómo sí, el pueblo palestino tiene un derecho a resistir y eso es muy importante para mí cuando hablamos de, bueno, de la resistencia en Palestina actualmente en contra del régimen sionista, que esa resistencia es un derecho internacional. Y algo que me parece muy clave también, el ejemplo que usas de Fanon, de este libro, cuando lo enmarcamos como en teoría anticolonial, es que dentro de este libro Fanon habla mucho de la colonización y la asimilación al régimen colonial. Y me parece que eso también es muy interesante explorarlo en el caso de Palestina, porque podemos ver cómo cuerpos como la autoridad palestina actualmente, que por mucha sociedad civil palestina, muchos grupos de resistencia, no es un ente legítimo por falta de elecciones democráticas de ya muchísimos años y por muchas otras razones, pero también por cómo ha sido también un cuerpo que ha ayudado a la colonización actual de Palestina. Eso lo podemos ver en los acuerdos de Oslo, ¿cierto? Por ejemplo, en el inicio de Nakba de 1948 y cómo eso se ha continuado en el 67 y, bueno, en el campamento de David en los 2000. Cómo también instituciones como la Autoridad Palestina han ayudado
con instancias como los acuerdos de Oslo a la ocupación. Entonces me parece que es muy importante, digamos, en el marco teórico de Fanon, también explorar estas cosas, como muchos grupos de resistencia en Palestina no están de acuerdo con la política de la autoridad palestina porque ha sido una entidad que ha ayudado a la ocupación de más del 70% del territorio, a legitimar la narrativa de los dos estados, ¿cierto? En vez de un estado palestino. Bueno, y también ha sido una fuerza que lo vemos más álgidamente dentro de, de la fase más reciente de este genocidio, que ha oprimido a la oposición y a la resistencia. Entonces me parece que cuando tomas en este ejemplo a Fanon, es muy interesante también ver dentro del proceso de colonización cómo la asimilación a estos regímenes puede ayudar, ¿no?, a este proceso colonizador. Y ver cómo también en juego, cómo los grupos de resistencia pueden darnos también una contranarrativa a esto. Muchas gracias. En ese, digamos, en ese sentido de la relación entre el colonialismo y el capitalismo, ¿cierto? Y seguramente por una tendencia mía como a tratar de digamos, de comprender lo que pasa en este caso entre Israel y Palestina más allá como de los límites de los estados nacionales y a mirarlo desde una perspectiva más global. ¿Cómo influyen, digamos, las estructuras económicas globales del capitalismo, tanto en la persistencia como en la transformación del conflicto? ¿Y cómo leer el conflicto hoy en el contexto de una crisis estructural del capitalismo y digamos, en toda una serie como de fuerzas también que están entre mantener ese sistema y dar paso a un sistema histórico nuevo? Musa. Sí, esta empezaba por Musa. Siguiendo también la línea de lo que decía Elena, y también muchas gracias Elena por mencionarlo, la obra de Fanon no solamente Piel Negra, Máscara Blanca, sino también los desterrados, los condenados de la tierra. No sé hasta qué punto puede decirse eso, pero a mí se me hace como un antecedente de lo que décadas después de la muerte de Fanon se convirtieron como en la integración interseccional de las luchas antiimperialistas. En ese sentido, obviamente tiene que ver el desplazamiento de las comunidades autóctonas como los Yukpa o como en su momento también los Wayuu, cuando se empezó a perforar el suelo para abrir la mina del Cerrejón, con la situación que viven los palestinos en cuanto al destierro, el desplazamiento forzoso, la persecución mientras se les encuadra, se les describe de manera muy desleal respecto a las condiciones de su diario vivir. La economía extractivista obviamente sería como el punto de partida y más clave para abordarlo. A los Yukpa por la misma naturaleza fragmentaria del conflicto que hemos tenido acá, se les ha despojado de su lugar de asentamiento tradicional, precisamente por la ausencia que ha habido históricamente del Estado en el Catatumbo, como lo pasó en su momento también, como decía, con los Wayuu, que desplazaron forzosamente para abrir la mina del Cerrejón, que ha sido el principal yacimiento de extracción de carbón que Colombia exportó a la ocupación sionista hasta hace muy poco. De pronto tendrán ustedes las cifras un poquito más actualizadas, pero sabemos que hasta hace solamente unos meses hubo una especie de tensión dentro del actual gobierno aquí porque no se habían detenido las exportaciones carboneras a la ocupación sionista, pese a que el propio presidente lo había ordenado.
Eso se puede entender, obviamente, traslapándolo a las condiciones en Palestina, con todo el acervo agricultor de la ocupación a cuestas de toda la economía tradicional y las producciones agropecuarias que tradicionalmente habían tenido los palestinos, que se desarraigue, se les saque de raíz los árboles de olivo, de naranjas, para sembrar cultivos que no son adecuados, digamos, para los suelos y para las condiciones de los biomas que hay en el Levante, en general en el Levante arábigo del mar Mediterráneo, que son como los aguacates o las papayas, o esta otra fruta que es de Indostán, diferentes tipos de mangos que son cultivos de donde surgieron, necesitan suelos muy húmedos. Eso no lo hay en la Palestina ocupada. Para poder sostener esas producciones agropecuarias, los sionistas no solamente han desviado los propios aljibes que han mantenido los palestinos, cuando no los han envenenado, porque también los envenenan, sino que llevan agua de otros países, y esa agua de otros países se extrae a su vez de alfaguaras que los estados a las que los estados le restringen el acceso a las poblaciones locales. El ejemplo, digamos, más palpable en este momento es como está pasando en Argentina, que el gobierno de Milei está permitiendo la privatización de un montón de yacimientos para poder sostener todo eso, no solamente la producción agropecuaria, sino las necesidades de consumo de agua en general de la ocupación sionista en Palestina. Lo que yo tenía pensado hacer acá, pues, y tengo pensado en un momento más adelante, de pronto no va tan explícitamente de ese lado, pero sí se menciona, porque obviamente el sustento de la sociedad sionista necesita de todos esos cuerpos de agua que apropian de otros lugares del mundo los sionistas, y lo que sostiene como a la larga es todos los medios de producción, todas las relaciones sociales de producción que han permitido que surja un complejo armamentista, un complejo de producción armamentista y de tecnologías de la comunicación y de inteligencia en la Palestina ocupada, que luego repercuten, como han repercutido acá en Latinoamérica, armando y proveyéndole insumos a todas las dictaduras de extrema derecha que hemos tenido, y también las que no han sido, pues técnicamente no se les puede describir como dictaduras, pero han sido en sus efectos dictaduras de la burguesía disfrazadas de alguna otra manera, como aquí en Colombia lo fue por mucho tiempo el bipartidismo, especialmente durante el Frente Nacional. El Frente Nacional viene antes de que comenzara el clientelismo armamentista y de tecnologías de Colombia con la ocupación sionista, pero la manera en que se sostuvo, en especial en la década de los 80s, cuando vino todo el apoyo también de entrenamiento militar sionista a Colombia, y durante el gobierno de Álvaro Uribe, no habría sido posible absolutamente nada de eso sin la naturaleza extractivista de la colonización en la Palestina ocupada. Muy bien, gracias. Musa tiene ahora, después de este ciclo, tiene una presentación que había preparado y para poder profundizar. Le voy a dar la palabra a Shamil para esta pregunta y a Elena para darle después a Musa el espacio. Yo creo que todas las estructuras económicas de explotación capitalista necesitan legitimar su explotación en términos ideológicos de alguna manera u otra para, pues, hacerla permanente en el tiempo, o por lo menos para que no hayan resistencias tan urgentes. Hay un informe
que sacó esta señora relatora de la ONU, Francesca Albanese, que se llama algo así como Economía de la Ocupación, Economía del Genocidio, en donde ella hace como una relación de más o menos 1000 empresas del globo terráqueo que se han beneficiado de toda esta operación genocida en Gaza económicamente, ¿sí? De esas 1000 empresas, saca como una lista de unas grandes corporaciones: Chevron, BP, Marex, Caterpillar, Lockheed Martin, Microsoft, Amazon, que están usando ese espacio, ese laboratorio, esa moledora de carne para pues experimentar nuevas herramientas pues en sus sectores, ¿sí? Entonces, nuevas herramientas de inteligencia artificial para matar gente, o nuevas herramientas, o nueva clase de armamento. Lo que venían los israelíes a enseñarle a los paramilitares colombianos en los 80, pues probablemente es la tecnología que están ensayando en estos 3 años y que van a exportar al mundo en los próximos. Entonces, al final, pues lo que pasa con estas estructuras económicas, pues es que no se pueden entender sin pues las ideologías que justifican sus explotaciones y sus maneras de ocupar espacios y territorios y contra personas. Y ahí sí yo quiero aprovechar para hablar también de esas relaciones del sionismo con no solo la extrema derecha latinoamericana, sino pues con la extrema derecha colombiana. Entonces, es en estos 3 años en que me enteré que la Embajada de Israel promueve espacios acá en Colombia que se llaman Bogotá Abraza Israel o Casanare Abraza Israel. Entonces sí que son espacios gigantescos que en Yopal se reúnen todos los años 1000, 2000, 3000 personas cristianas promovidos por la Embajada de Israel a pues hablar de lo mucho que aman a Israel, y son eventos gigantescos. ¿Y qué hace la Embajada de Israel promoviendo esos espacios en Yopal, Casanare, o acá en Bogotá? ¿O qué hace la Embajada de Israel reuniéndose con concejales del Centro Democrático acá en Bogotá para promover proyectos de acuerdo en el Consejo de Bogotá para que le enseñen antisemitismo a los estudiantes de Bogotá en los colegios? Y cuando uno se pone a leer el proyecto, pues es una excusa para que no haya diferencia conceptual entre ser antisemita y antisionista, ¿sí? Y cuando llegan los otros concejales alzan la mano y dicen: hey, pues si vamos a hablar de antisemitismo, pues hablemos también de la discriminación a los gitanos, de la islamofobia, de estos otros temas. Y estos concejales que tienen relaciones con iglesias cristianas, pues se paran re duro y dicen: no, esto es un proyecto, y si ustedes están en contra de este proyecto, ustedes son antisemitas, y nos parece terrible que sean capaces de ir en contra de proyectos como este. Entonces, esta manera de promover de manera pues cínica, más bien, esta clase de genocidios, pues lo que hace es normalizar estas explotaciones económicas, lo que hace es volver normal pues violencias que no deberían ser normal. Al final, pues yo no creo que haya que hacer un esfuerzo tan grande de qué es lo que conecta a Palestina con Colombia, más allá de lo que ya hemos mencionado acá. Pues finalmente es un tema básico de humanidad. A uno le debería indignar que estén pues matando 25 niños al día en cualquier lugar del mundo. Eso debería ser suficiente argumento pues para levantarse y decir: eso no debe ser aceptable. Pero pues el problema con el capitalismo que nos tocó vivir es que nos toca racionalizar y volver cifras, datos y argumentos el por qué debemos estar en contra de un genocidio en Palestina o en el Sahara o en Sudán, ¿sí? Pues sí, es que es verdad, no es el único genocidio que está ocurriendo ahorita, pero pues finalmente es eso. Yo creo que va por ahí. Es importante entender
cuáles son las estructuras ideológicas que lo legitiman. Y muchas veces esa legitimación pasa, pues, por intereses materiales muy concretos. Uno se pone a ver el informe de la relatora de la ONU y pues estamos hablando de más de 50.000 millones de dólares que han ganado estas empresas en 3 años. Y eso pues es mucho billete. Y pues ese billete aparentemente justifica que asesinen todos estos bebés y pues desplacen a todo este montón de gente. Gracias, Shamil. Elena, y creo que muy en línea ya le daríamos paso a Musa para que presente lo que trae y ahí podemos hacer como una sesión de cierre. Adelante, Elena. Listo, voy a ser breve para darle espacio a Musa, pero pues me parece muy contundente en esta pregunta justamente lo que está tratando de lograr y lo que ha logrado el movimiento BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, que nació en el 2005 desde el pueblo palestino, y me parece que, bueno, es muy relevante porque justamente la táctica del BDS es concentrarse en estas estructuras económicas capitalistas, ¿cierto? Entonces se trata de hacerles pues el boicot y la desinversión, y se ha visto también, me gustaría hablar un poco de la resistencia y los logros que esto ha traído, ¿no? Desde estos impulsos del BDS que están situados en diferentes partes del mundo, este movimiento que se enfoca justamente en ir en contra de esas estructuras capitalistas ha logrado la desinversión de múltiples universidades, la más reciente, por ejemplo, en Massachusetts, con entidades israelíes. Bueno, se ha logrado también, por ejemplo, cerrar empresas de Elbit Systems, que es una de las empresas más conocidas que arman directamente a Israel. Y bueno, los mismos economistas israelíes lo que lo llaman es el colapso en espiral, ¿cierto? Porque a base de este movimiento de BDS, más de 60.000 negocios israelíes han cerrado. Entonces, pues eso demuestra también como la capacidad del movimiento social en distintas partes del mundo para tener una influencia directa, no solo resistiendo el genocidio, pero también como eso también conlleva la resistencia de las estructuras capitalistas. Porque pues a base de esto se ve cómo es justamente la economía, las empresas que mencionó el compañero, que sostienen el genocidio y el régimen israelí. Entonces, pues me parece muy importante también tener eso en cuenta, de cómo podemos resistir a ese sistema capitalista y al mismo tiempo resistir el genocidio del pueblo palestino. Desde el movimiento BDS, una iniciativa que nació específicamente en Turquía, logró que más de 52 estados llamaran por un embargo de armas hacia Israel desde sus distintos países. Entonces, pues, y esto se lleva progresando, el más reciente caso fue con España, y pues demuestra también el poder del movimiento social para ver esta sinergia entre el poder capitalista y el poder sionista y cómo lo podemos resistir. Bien, muchas gracias, Elena. Entonces le damos paso a Musa, que creo que además va a recoger y articular varios de los asuntos que hemos conversado en la presentación. Musa, adelante. Muchas gracias, Manuel. La presentación de todas maneras es más bien modesta, es parte de, digamos, de una investigación y anotaciones que yo he hecho a lo largo de los años, y pues me pareció pertinente esta parte en específico que traje para compartir hoy. Permítanme un momento, por favor. Muy bien. Bueno, lo que quiero compartir hoy es un enfoque, el enfoque de la securitización que emergió de lo que en las relaciones internacionales se llama la Escuela de Copenhague,
Es de finales de la década de los 90, pero después obviamente se apropió, llegó a otros lugares, a otros ámbitos académicos, como a su manera. Acá en específico lo que trato de hacer es paralelizar y contrastar como las maneras en que se toma, se enajena el lenguaje de la resistencia en la Palestina ocupada y de las protestas sociales aquí en Colombia en la memoria reciente. Acá lo que muestro, pues obviamente es paralelos en los actos. Una gente del ESMAD en una manifestación de comunidades indígenas en el Cauca, apuntándole a manifestantes sin armas, comparado con milicianos del Estado sionista apuntándole a protestantes palestinos también sin armas. Todo esto, como lo pongo ahí encima, es un artilugio discursivo entre muchas cosas propio del acervo estructural de todas las variedades del colonialismo contemporáneo. Lo que les mencionaba hace un rato de este historiador español, García San Juan, es encontrarse con el gran enemigo, digamos, del imperialismo antes de la disolución de la Unión Soviética, que era el comunismo. Después de la disolución de la Unión Soviética, si se puede decir que hay un después, porque es un proceso muy lento, fue el mal llamado yihadismo y por extensión el Islam, que es raro llevar 1000 y pico de años como en la esfera de relaciones internacionales con eso ahí conviviendo con sus tensiones, sus problemas también, pero sin perseguírsele de la manera en que se ha perseguido desde entonces. El marco teórico en línea con la crítica al capitalismo es una crítica al capital epistemológico político de las clases dirigentes tradicionales o burguesías, señalando mecanismos discursivos de sometimiento sin debatir su validez, su legitimidad. No vengo acá a decir si para hacer legítimas las denuncias de las burguesías que deberían usar este u otro lenguaje, no es la cuestión acá. Es el señalamiento por el uso instrumentalizante que hacen. Los contrastes que les mencioné, el uso criminalizador del lenguaje de las resistencias en contra del uso legítimo del lenguaje en ambos contextos. Y como había dicho en mi primera participación de hoy, no se conceden presunciones de equidad epistemológica a perspectivas que parten de relaciones de poder desiguales. El escenario es obviamente la lucha de clases marxista por el hecho de que de la fuerza de trabajo hacen parte el lenguaje y el saber mediante los que se puede hacer ese trabajo, y lo que las burguesías hacen en este marco es enajenar parte de la fuerza de trabajo, que es el trabajo que se hace para resistir y para protestar. La referencia a la Escuela de Copenhague que ya les mencioné, y partiendo de la teoría de los capitales de Pierre Bourdieu, que son 4, tomando que de los capitales social y cultural emerge algo que funciona como un capital de epistemología política que ayuda al sustento, a la reproducción de la brecha de clases ya evidente en los capitales económico y simbólico. La deslegitimación de las demandas y luchas de las resistencias por parte de las burguesías mediante esa tergiversación de su propio lenguaje, tomándolo en un marco más amplio, como la didáctica del escenario orientalista según Edward Said, que configura un rigor moral y epistemológico, entendiéndolo como parte de un fenómeno más amplio que es el imperialismo contemporáneo en general, en el cual se pueden trazar símiles. No digo como exactamente la manera en que funciona la didáctica del escenario orientalista es como funciona en la opresión de las luchas sociales en Colombia, sino que por las maneras en que se margina y se persigue a los militantes coinciden. Entonces, por ahí trato de hacer como los símiles. También traje, como para mantenerlo dentro del contexto islámico, porque la mayoría de movimientos de resistencia palestinos son islámicos, quise traer aleyas de un par de asoras del Corán en que se hace énfasis como en la solidaridad, incluso contra quienes
no solamente no creen en el Islam, sino con quienes no creen en ninguna religión en general. Usualmente se entiende desde este estereotipo del yihadismo que lo que los musulmanes queremos es que todo el mundo sea musulmán, y no, ni siquiera en el Corán se dice eso. Específico esta parte, excepto para aquellos de los descreyentes con quienes se tenga un mutuo acuerdo y que no les hayan fallado en nada ni apoyado en nadie en contra de los creyentes. Si alguno de los descreyentes pide protección a los creyentes, hay que concedérsela, tenemos que concedérsela hasta que sepan sobre la palabra de Allah y que den cuenta que los creyentes sí cumplimos en esa clase de pactos. Y esta segunda que hace énfasis, quiero hacer énfasis en la parte de solidarizarse mediante lo que les hemos concedido. Ese hemos es un nosotros real, se llama una figura literaria que se usa en la narrativa del Corán, en que Allah habla de sí mismo en plural, pero digamos desde la perspectiva islámica aplica por lo que se invita no solamente a quienes constituyen una comunidad cualquiera, que se consulten todos los asuntos que les conciernan entre sí y se solidaricen, y también que quienes sufran injusticia, quienes sean oprimidos, no tiene por qué juzgárseles ni castigárseles por eso. Ahora sí, la contextualización, todo ese marco que estamos hablando, como les decía, de Fanon tomé ambos libros, Los Condenados de la Tierra y Pieles Negras, Máscaras Blancas, porque creo que de cierta manera ¿cómo esto se dice? La complicidad internacional en la opresión del pueblo palestino pasa mucho por eso. No solamente como las economías extractivistas, como hemos mencionado específicamente aquí y allá, sino también en el marco del derecho internacional contemporáneo, como el Estado sionista ha tendido relaciones comerciales formalmente con Arabia Saudí, con los Emiratos Árabes, con Qatar, con Egipto, con Marruecos, con Bahrein también, todos países de mayorías árabes que los sionistas dicen que seguramente recibirían a los palestinos en caso de que los expulsaran, como han invitado a hacer durante la campaña genocida en Gaza, que expulsen a todos los palestinos de Gaza y mándelos para alguno de esos países árabes, pese a que los gobiernos de esos países árabes de todas maneras participan en la misma economía que sustenta y reproduce a la opresión de los palestinos. Esta última referencia de pronto se las comparto después, que es un trabajo de un académico gringo que se llama Jason Hickel, y varias otras personas que trazan mediante promedios anuales cuánto se enriquece el imperialismo extrayendo de todos los yacimientos y de todas las producciones privatizadas de empresas occidentales a lo largo del mundo en un periodo muy largo, que es no lo encontré hace mucho y es bastante contundente, no solamente por la calidad de la información, sino por las conclusiones. El clientelismo armamentista del que ya hablamos, cito ahí directamente a BDS, que por ejemplo hasta 2009 el Estado sionista era el mayor contribuyente y exportador de tecnología militar y de comunicaciones a Colombia. Aproximadamente 48.78% de los importes de tecnología militar y de comunicaciones de Colombia provenían solamente del Estado sionista. Era la más grande contribución en ese respecto a la economía y a la manera en que la burguesía en tiempos del gobierno de Uribe reproducía justamente su sometimiento sobre los colombianos. Y en especial, como también había mencionado, ese periodo en la historia en que coincidieron la ayuda del Estado sionista a la opresión y a la persecución de las luchas sociales aquí en Colombia,
ejemplarizado por el genocidio de la Unión Patriótica con la ocupación colonial de Palestina, que fue toda la duración del genocidio de la Unión Patriótica entre 1984 y 2002. Los mecanismos de securitización, son tres: la enajenación y securitización del lenguaje reivindicativo de los movimientos de resistencia para designarlo como amenaza existencial, su tergiversación para desviar su atención respecto a las demandas de las luchas sociales y los focos de atención a los que se los asignaban la burguesía y los grandes medios de comunicación mediante la burguesía. Y por último, la asimilación y criminalización, que es, si bien las burguesías tienden a retratarse a sí mismas como amenazadas existencialmente y por ser asumidamente veedores del orden del resto de la sociedad, entonces también una amenaza existencial para toda la sociedad, pasan a amenazar existencialmente a los movimientos de resistencia y a los militantes de la protesta social, refiriéndolos de manera criminalizadora y o adoptando su propio lenguaje con tal objetivo. Acá voy a hacer una serie de paralelismos, una serie, no son solamente 4, son muchos los ejemplos que tengo, pero quise traer estos 4 como para ver la semejanza entre la criminalización acá y allá. El primero es un ejemplo del actual primer ministro sionista Benjamin Netanyahu en una sesión de la ONU de finales de septiembre de este año, en que dijo: ¿cuándo entenderán? No pueden escapar del yihad de manera complaciente y no escaparán de la tormenta islamista sacrificando a Israel. Para superar esa tormenta tienen que apoyar a Israel, pero eso no es lo que están haciendo. Como predijeron los profetas de Israel en la Biblia, no sé hasta qué punto se le dé cabida legitimadora a la narración bíblica en cuanto a elaboración de políticas internacionales, pero él lo citó. Entonces ahí está. Como predijeron los profetas de Israel en la Biblia, han convertido el bien en el mal y el mal en bien. Lo que acá Netanyahu hace es ficcionalizar el yihad de manera moralista, como esa cosa mala, sin nunca taclear las condiciones materiales que articulan el ejercicio del yihad en general de los musulmanes, enajenándolo de su contexto cultural y doctrinal para presentarlo como una amenaza existencial a escala apocalíptica. El segundo ejemplo es Iván Duque, ya que se tomaron una foto juntos este año, quiere traer a los amiguitos juntos, que dijo durante el paro nacional de 2021: la amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y extraer las acciones de la fuerza pública. Esta es otra forma de ficcionalización. Como actor securitizante, Duque construyó un problema moral ficticio en torno a las protestas sociales, enajenando la legitimidad de las demandas de esto para criminalizar y perseguir las manifestaciones populares de descontento ante su gobierno, como bien sabemos que ocurrió, retratándolas como una amenaza para toda la sociedad, y que ahora también sabemos que se ejecutó con tecnología militar y software de origen sionista. Este penúltimo ejemplo es del ex primer ministro sionista Naftali Bennett, en el marco de los ataques del Estado Islámico en París a finales de 2015, el que ocurrió fuera del Stade de France, uno que ocurrió en un club en que se estaba presentando una banda de rock gringa, otro que ocurrió en un restaurante. El entrevistador de Euronews, que es el medio europeo que le dio esa entrevista a Bennett, dijo: el atacante del supermercado kosher mencionó la difícil situación de los palestinos. ¿Cree que eso influye en ese tipo de atentados terroristas? Naftali Bennett respondió: en absoluto. Existe una sola motivación: la ley de la Sharia, la ideología islámica fanática. Intentar comprender su dolor no es la solución. Cuando se lucha contra el terrorismo, solo hay un camino, que es la victoria total. Acá lo que hace Bennett es ficcionalizar la Sharia, presentándola como un amenazante fanatismo de carácter ideológico por igual en dos movimientos distintos, que son toda la conjunción de movimientos de resistencia antisionista de Palestina
con lo que hacía por entonces el Daesh, que son cosas distintas. Para eso cité un estudio del Instituto Danés para los estudios internacionales, pronto se los puedo compartir después, en que se traza de manera muy concisa los tan diferentes intereses que tienen los movimientos de resistencia palestina con el Daesh. Como lo básico, en resumen, es que los movimientos de resistencia en Palestina por lo que propugnan es el establecimiento de un Estado palestino en el marco institucional que se especificó en los acuerdos de Oslo, ni siquiera de todo el territorio ocupado palestino, sino los límites que se trazaron en los acuerdos de Oslo, y por ende enajenando la Sharia de su amplitud de sentido teológico y su papel como relación de realidades en el Islam. Y el último ejemplo que traje es uno de la todavía senadora María Fernanda Cabal, durante un plantón en el marco del Paro Nacional de 2021, que dijo: no hay ningún derecho fundamental a la protesta, es falso. El derecho fundamental es a la vida, a la movilidad, al trabajo. El resto es mentira. El derecho fundamental es a la libertad de expresión, y una manifestación es la protesta o la manifestación pacífica. Cuando deja de ser pacífica, se pierde cualquier protección, tanto del código interno como internacional. Acá lo que hizo Cabal fue ficcionalizar la noción de libertad de expresión, que es paradójicamente lo que le permitió a ella decir todo esto y que se le difundiera por los medios nacionales, redefiniendo la cuestión de modo que solo aplique para quien no cuestione el orden imperante dentro y fuera del país, porque es como termina esta cita. Ella dice que la violencia después de la protesta y la libertad de expresión dejan de protegerse cuando pasa de esto a esto otro. Acá voy a mostrar las maneras en que se tergiversó esto. Con respecto a la cita de Duque, que Duque, en resumen, encuadra la protesta social como una fachada del vandalismo y el crimen organizado para dañar a todo el país. En realidad, el derecho fundamental a la protesta social se recoge en el artículo 37 de la Constitución del 91, sin ninguna discriminación demográfica. Amnistía Internacional estipula que los estados deben facilitar su ocurrencia sin excepción, a la vez que conceden que los propios estados a menudo instigan a la agresión a los manifestantes con el fin de justificar intervenciones agresivas de la fuerza pública. Y también la propia Corte Constitucional, en una acción de tutela que interpuso el personal del medio de justicia en 2020, reconoció que la ley provista para contemplar la protesta social garantiza este derecho y las condiciones ineludibles mediante las que la protesta se desarrolla, pero que han dado paso a una contradicción jurídica que todavía no se ha resuelto. Con respecto a la cita de Cabal, la libertad de expresión, ella dijo que no existe ningún derecho fundamental a la protesta o la libertad de expresión. En realidad, sí lo recoge la Constitución, el artículo 20, y como ya mencioné para el ejemplo anterior, el derecho a la protesta en el artículo 37, también sin discriminación demográfica, y especificando que la protesta social, tanto la protesta social como la libertad de expresión, deben tener lugar con responsabilidad social y que toda rectificación se conceda solo en condiciones equitativas. Hay precedentes regionales también, que es de un precedente en México que encuadra específicamente la libertad de expresión para quienes históricamente han padecido discriminación, exclusión, condiciones de marginación y o pobreza. Y también en una investigación del medio Volcánicas y una sentencia de la Corte Constitucional cuando le interpusieron una acción de tutela a la representante de los colombianos en exterior el año pasado, que es una miembro de una comunidad étnica en Colombia, sentenció la Corte Constitucional que con frecuencia la formulación legal del derecho permite la victimización mediáticamente, de la manera en que las amenazas o la persecución a las comunidades étnicas se hace mediante las redes sociales y hasta a manos del Estado. Acá son los ejemplos respecto a Palestina. El primero es el yihad, la ficcionalización tergiversante que hizo
Netanyahu. Yihad en árabe literalmente significa esfuerzo, esmero o empeño. A diario lo usan toda la gente araboparlante nativa, sean o no sean musulmanes, y incluso donde no son araboparlantes nativos, como en Irán, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura no se llama Ministerio de Agricultura, se llama Ministerio del Yihad Agricultor. Obviamente no significa que por yihad agricultor agarran el suelo a punta de fusil o a punta de bombas hasta que algo crezca de él, sino porque el gobierno de la República Islámica de Irán entiende que la agricultura es un esfuerzo como otro montón de cosas, otro montón de facetas de la vida de los musulmanes. Estrictamente como guerra en árabe hay tres palabras que se pueden usar. Una es harb, que es guerra a secas. Otra es razia, que es un préstamo del francés desde el árabe argelino ghazia, que significa incursión. En la parte oriental del mundo islámico, por llamarlo de alguna manera, la palabra se declina de otra manera, que es ghazwa, pero significan lo mismo. Y específicamente aseifa, que es una palabra del ámbito hispánico propio, porque aseifa eran las campañas militares que emprendía el califato de Córdoba contra los reinos del norte peninsular en la península ibérica, cuando existió el califato de Córdoba en la península ibérica, y a esas campañas se les llamaba aseifa, que significa veraniega en árabe, porque tenían lugar durante los veranos. Por contraste, Guerra Santa en árabe se diría algo así como Harb al-Muqaddasa, que no se usa doctrinalmente en ningún contexto, porque no hay nada ni en el Corán ni en la literatura de hadices, que son los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de acompañantes y la familia del profeta Muhammad alaihi wasallam, a lo largo de sus vidas, ni en los códices de la fiqh, ni en tradiciones. No se refiere nada por lo que a los musulmanes se nos impulse a hacer guerra contra los no musulmanes por el hecho de no ser musulmanes, sin importar su religión o su falta de religión, que la mayoría muchas veces no la tienen. El yihad doctrinalmente, como estaba diciendo con el ejemplo iraní, es todo esfuerzo de los musulmanes en contra de cualquier dificultad en la práctica y creencia de la religión en torno a la justicia. Contrario a lo que dice Netanyahu, que es una maldad tan abrumadoramente atrapante que precipitará el fin de los tiempos, partiendo del estereotipo de la Guerra Santa. En el Corán la palabra se usa 41 veces. Tengo los ejemplos como puntuales anotados en otro lado, pero para no volver esto muy trabajoso, traje solamente las menciones. En 21 de esas 41 ocasiones es como un llamado a la perseverancia, a esforzarse constantemente. En 12 de esas ocasiones es un llamado a militar contra toda forma de opresión, con todo medio disponible, y en 5 ocasiones se usa como exhortación a sostener y cumplir acuerdos de mutua sanción, incluyendo los pactados con no musulmanes, que es específicamente por el que quería traer también a la discusión las aleyas de las 2 horas que compartí al comienzo de la exposición, porque eso sí está ahí. Que muchos gobernantes a lo largo de toda la historia islámica hayan decidido no cumplir con esto, pues es cosa de ellos, los vuelve malos musulmanes, pero literalmente Allah sallallahu alaihi wasallam nos dice que debemos ser solidarios en todas las condiciones de opresión con quienes son oprimidos, sean musulmanes o no. Solamente por el hecho de buscar el bien. Y hay hadices también en que se dice, de pronto muy de manera hippie, por así decirlo, que hay que amar a los otros por el hecho de amar a Allah. Ese amor también se puede tomar como una forma de solidaridad, o en el sentido cristiano lo que se puede referir como el amar al prójimo. Y en el contexto palestino, partiendo de todas estas declaraciones que dicen, ejemplificado por el nombre de una de las organizaciones de la resistencia palestina, que es el Yihad Islámico Palestino, en árabe Haraka al-Yihad al-Islami fi Palestina. Yihad significa todo esfuerzo organizado en todo ámbito de la vida para sabotear y contrarrestar el ordenamiento sistémico de actores e instrumentos que conducen
a la reproducción de esas opresiones prevalentes, como por ejemplo, este es un ejemplo que yo quise dar, los movimientos de criollos armados durante las guerras de independencia latinoamericanas, porque de muchas maneras, si no es que de todas, lo que hacen los movimientos de resistencia en Palestina es afín a lo que hicieron los movimientos armados, los ejércitos armados comandados por Simón Bolívar y por Francisco de Paula Santander durante las guerras de independencia latinoamericanas, y pues José San Martín en el Cono Sur igualmente. Y por último, la Sharia, que el exministro sionista Bennett la describió como una ideología fanática cuyo único instrumento para alcanzar sus objetivos universales es el uso sistémico del terror, cuando en realidad, literalmente, según un diccionario del Corán, tiene triple connotación la palabra Sharia: rumbo, ordenamiento y norma. Como Sharia específicamente, no como otra clase de declinación, la palabra solamente ocurre una vez en el Corán y ocurre como significado de rumbo. Es de una manera que dice Allah que he dispuesto para ustedes un rumbo ordenado para su vida como musulmanes. Por sinonimia de analogía se puede tomar la palabra de todas maneras como traducción de disposición de cosas en determinado ambiente o medio en práctica. Aunque los islamólogos y orientalistas suelen traducir Sharia como un sistema de leyes codificadas, el sentido doctrinal de la palabra es el de todo el ordenamiento universal a través del que transcurre la vida de los musulmanes, tanto en lo jurídico como en lo no jurídico. La codificación del aspecto jurídico de todo esto es el fiqh que les mencioné antes. Y el fiqh se codifica mediante varias fuentes, no sé si lo tengo acá. Pues unos poquitos minutos, Musa, ya para ir cerrando. Listo, no hay problema. Eran solamente estas aclaraciones al respecto. Como les decía, el fiqh, que proviene de la Sharia, pero no solamente, como habla de ella en el Corán Allah, también se dispone de esto y se codifica a partir de los dichos de vida del profeta, de la familia del profeta, acompañantes del profeta, el consenso directo y las condiciones materiales que articulan la vida de los musulmanes. Es esto lo que quería traer como para señalar las maneras en que se tergiversa el lenguaje de las resistencias acá en Colombia como en Palestina. Y bueno, muchas gracias por el espacio para exponerlos. Muy bien, muchísimas gracias, Musa. Estaba pensando, y ya como para ir concluyendo, en esos tres aspectos y dos principales que nos mencionas. Uno, la securitización de la protesta y de la resistencia, haciendo un paralelo y mostrando el caso de América Latina, y el otro, esa tergiversación sistemática de conceptos fundamentales, pero también que lo mencionas en un tercer punto como la construcción de ese enemigo existencial y monolítico. Y como estábamos haciendo un ejercicio, digamos, de paralelos que mencionó Shail, que mencionó también Elena, un poco la pregunta, cuando el presidente menciona el caso de Palestina, ¿no? Y acá muchos dicen, bueno, pero ¿por qué habla de Palestina el presidente si estamos aquí con tantos problemas? Y el presidente dice, no, lo que pasa es que Palestina un poco nos están mostrando lo que pasa, ¿no? Y esto ocurre también en un contexto global de una pérdida de la hegemonía norteamericana. Eso es algo, digamos, como una variable que es interesante. ¿Qué le espera a América Latina en este contexto? ¿Y qué nos indica entonces la realidad palestina para pensarnos el futuro próximo de América Latina? Shamil. Esa pregunta está muy complicada, pero yo sí creo que estamos como en un momento, como dirían en Fuerza Común, un momento liminal, ¿sí? ¿Y por qué un momento liminal? Porque pues al final no es solo una crisis de hegemonía de los Estados Unidos, sino más bien es una multicrisis, o sea, es crisis del sistema económico, crisis del sistema político, crisis de las bases culturales del capitalismo.
es una crisis civilizatoria, ¿sí? El problema para los que hemos estudiado las crisis es que eso generalmente termina en una guerra mundial, ¿sí? Entonces, algunos dicen que pues esa guerra pues ya empezó, sino que pues está fragmentada en un montón de conflictos locales, como pues si uno mapea el globo se da cuenta de eso, y otros dicen que solo falta que alguien meta el primer bombazo nuclear para que esto pues se termine de resolver. Un amigo de la Escuela Superior de Guerra, ellos tienen la apuesta no de si la bomba va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, y más o menos varios estrategas de geopolítica hablan es de eso, que pues las tensiones son cada vez más grandes. Yo lo que puedo decir de América Latina hoy, según lo que ha pasado por lo menos en los últimos 3 años, es que por lo menos los gobiernos de extrema derecha que se han alineado con Estados Unidos e Israel les ha ido bien, ¿sí? O sea, Milei le apostó a alinearse profundamente con Estados Unidos y con Israel y le salió bien la apuesta por ahora, ¿sí? Por ahora le salió bien. O sea, hace 2 meses estaba perdiendo las elecciones, le inyectaron otros $50.000 millones de un momento a otro solo porque es parcero de Trump y es un aliado directo de Israel y eso lo salvó de una crisis política que lo va a mantener en el gobierno por lo menos los próximos 2 años. Bukele, que se supone que es descendiente de palestinos, pues también va como por una vía securitaria muy propia de lo que se describió ahorita Musa. Pero, digamos, uno no puede definir hoy que esas apuestas son las que van a definir la región en próximos años. Lo que también uno puede decir hoy es que finalmente son los pueblos organizados en resistencia los que pueden finalmente definir otras alternativas. Y el problema siempre ha sido el mismo, eso cómo se traduce como en institucionalidad, en gobiernos alternativos y en gobiernos alternativos que sean capaces de construir hegemonía. Porque por lo menos en toda la izquierda a nivel latinoamericana hay como el consenso de que hay que estar del lado del pueblo palestino, sí, pero no en toda la izquierda latinoamericana hay consenso sobre cómo enfrentar la crisis civilizatoria que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? O qué hacer frente a las políticas de seguridad en América Latina. La semana pasada estaba en un debate en redes sociales sobre si estuvo bien o no que el gobierno colombiano se haya gastado 16 billones de pesos en aviones suizos. Yo creo que estuvo bien, pero ¿por qué creo que estuvo bien? Pues porque nos tenemos que meter en la discusión sobre la política de defensa y sobre la política militar en Colombia. ¿Por qué creo yo que estuvo bien? Pues porque eso nos desconecta de una manera un poquito más contundente con nuestra dependencia militar con Israel, ¿sí? Que fue súper costoso, que tal vez nos debemos gastar esa plata en otra cosa, pues no sé, probablemente. Pero es que llevamos 40 años dependiendo de aviones de guerra israelíes. Porque no es suficiente con que el presidente diga, pues maldito el Estado de Israel, pues eso se tiene que traducir en decisiones de política pública como esas. O sea, ya nos gastamos 16 billones de pesos y estos aviones suizos no solo son los aviones suizos, sino que por lo menos los próximos 30 años va a haber una relación con el gobierno suizo de política industrial y militar, y nos vamos a desconectar de la relación que teníamos en ese rubro con el Estado de Israel. Habrán otros que desde una perspectiva más pacifista dirán que cualquier inversión en aparatos militares pues es una mala inversión, pero pues al final un Estado como el nuestro, creo yo, necesita todavía hacer esos gastos. Pero al final, como para concluir el tema, pues América Latina está en ese momento liminal y no podemos desconectar eso
de que también hay una disputa imperial, de que Estados Unidos en estos momentos solo tiene su fuerza militar para intentar mantenernos como su patio trasero. China está metiendo un montón de billete en países como el nuestro. Rusia pues también hace muchísima presencia, pero nadie hoy puede decir pues cómo va a terminar resultando esto, pero sí podemos decir hoy que pues la vía desde lo popular y desde la izquierda es seguir como organizando a los sectores sociales y que ojalá sigamos siendo gobiernos más contundentes en los próximos años. Muchas gracias, Yamil. Elena, y la misma pregunta. El contexto actual de América Latina, de acuerdo con eso que está sucediendo en Palestina. Bueno, pues sí es una pregunta compleja, pero yo ahí me iría también en, como menciona el compañero, como a veces se trata de alejar mucho la realidad latinoamericana y la presencia del sionismo en América Latina. Y me parece que cada vez al hermanar nuestras luchas en América Latina y en Palestina, es más evidente cómo sí, el problema pues es uno también, el sionismo y cómo este ha continuado a impactar a América Latina, y también cómo la solución hacia la liberación es colectiva. Y cierto, cómo se hermana la lucha en Colombia y la lucha palestina y cómo eso nos beneficia a ambos pueblos. Entonces, como para dar un ejemplo así súper puntual, en Colombia, ¿cierto? Y el paramilitarismo. Podemos ver que, digamos, cómo ha intervenido el sionismo en el paramilitarismo a lo largo de la historia colombiana, y es muy alarmante, ¿sí? Para dar un ejemplo, la creación como tal de las AUC tuvo mucha relevancia israelí. Entonces, cuando vemos en el 2003 la llegada de Yair Klein a Colombia, que facilitó el entrenamiento y el armamento de grupos paramilitares en Colombia, vemos cómo se hermanan estas dos cosas. Cuando llegó Yair Klein a apoyar a los hermanos Castaño a instalar las AUC, podemos ver cómo se traza la violencia en Colombia con el sionismo, ¿no? Entonces, el hecho de que los hermanos Castaño, en particular Carlos Castaño, fue a Israel a estudiar métodos de seguridad en un estudio hebreo, o sea, sí, y directamente en su libro él dice que quiere llevar estos sistemas de seguridad para acabar la guerra en Colombia. Entonces, pues, ese es como uno de los ejemplos más puntuales que podemos ver en su relevancia latinoamericana. Y bueno, y no es solo en Colombia, ese es un ejemplo, pero también vemos la influencia que ha tenido el sionismo en las dictaduras de América Latina, tanto Pinochet como Varela, como los aviones antiterroristas en México, las dictaduras en Nicaragua y así sucesivamente. O sea, podemos ver cómo estas similitudes y cómo el sionismo ha tenido como tanta relevancia y tanto poder dentro de nuestro propio continente. Y de la misma forma también podemos hacer esta agrupación con la resistencia, como lo decían ahí los compañeros, ¿no? El hecho de que, vemos a Colombia como uno de los países pues que está súper avanzado desde la visión de los pueblos palestinos también en una solidaridad activa, y vemos que, por ejemplo, en las resistencias en Colombia, por ejemplo, no sé, como un ejemplo en el M-19, hubo una influencia del PLO, ¿sí? De Fuerzas Revolucionarias Palestinas, y desde hace muchos años, en los 80 también, estos grupos en Colombia han estado, por ejemplo, atacando embajadas israelíes, han estado como activamente resistiendo el sionismo en América Latina. Entonces, como en esa forma también podemos ver, claro, cómo se agrupa el sionismo, ¿cierto?, en nuestro continente, pero a la vez como también vemos como ahí la sinergia entre los movimientos de resistencia.
Lo podemos ver pues mucho más presente, por ejemplo, con los sistemas pues de extracción, que creo que ahí va la siguiente pregunta, entonces lo dejo ahí por ahora. ¿De una? Ok. No, pues, o sea, una de las formas que yo creo que esto se ve más puntualmente es, por ejemplo, en el extractivismo del carbón. Colombia era, y me parece muy importante reconocer esta palabra, era el mayor exportador de carbón al Estado genocida de Israel. Más del 70% del carbón que le llegaba a Israel venía de Colombia, del Caribe colombiano, del Cesar y de la Guajira. En el Cesar hay 5 minas a cielo abierto en territorios ancestrales, Yucpa y también territorios ancestrales afro. Y pues también la mina del Cerrejón, la mina de carbón de América, más grande de América Latina, en la Guajira, que directamente llevaban el carbón a Israel. Y fue, bueno, ahí podemos ver también el hermanamiento de las luchas anticoloniales, ¿cierto? Estas minas, por ejemplo, en el Cesar, en la serranía del Perijá, que despojaron más de 16.000 hectáreas de territorio del pueblo Yucpa, eran justamente las minas que iban directamente a llevar el carbón a auspiciar el genocidio del pueblo palestino. Y bueno, dentro del movimiento BDS empujamos una campaña que se llama No Más Carbón para el Genocidio, que justamente, sí, como que se organizó para frenar este envío de carbón, estas exportaciones, y ahí nos organizamos con movimientos sindicales, con movimientos indígenas, movimientos afro, también como que teniendo en cuenta mucho un término que le llamamos doble genocidio, que estos sistemas de extracción y de colonialismo, cómo están relacionados, ¿no? Como, por ejemplo, en el pueblo Yucpa, que la Corte Constitucional reconoce que es un pueblo que está viviendo un genocidio físico y cultural, que por estas minas de carbón mueren más de 30 infancias anuales por este extractivismo, y cómo eso se relaciona con el genocidio del pueblo palestino. Entonces, pero más allá también de los pueblos indígenas, o sea, por ejemplo, el movimiento sindical, el hecho que estos grupos paramilitares como la AUC han asesinado más de 3.000 sindicalistas en Colombia, y que estas mismas, digamos, esta misma violencia está tan relacionada con el sionismo, ¿cierto? De cómo el sionismo pues apoyó el crecimiento de estos grupos paramilitares, también ha creado una conciencia social muy importante del pueblo colombiano. Por ejemplo, el hecho de que Sintracarbón, uno de los sindicatos principales de estas minas de carbón, antes del 7 de octubre hizo comunicados diciendo: nosotros como trabajadores sindicalizados nos rehusamos a extraer carbón que vaya a ser un genocidio del pueblo palestino, porque reconocemos que las AUCES que han asesinado a nuestros compañeros y compañeras son las mismas, digamos, enraizadas en el sionismo. Entonces, como que este reconocimiento de las sinergias entre las luchas también han posibilitado como, digamos, el posicionamiento que en ese momento tiene Colombia como un ejemplo global de una solidaridad activa en contra del sionismo y por el pueblo palestino. Entonces, pues sí, me parece, y para pues traerlo un poco más a la actualidad, en este, digamos, camino de resistencia, una de las acciones actuales que para mí fueron de las más impactantes fueron con la organización Resistir Glencore, que nos organizamos mucho con el pueblo wayú, bueno, en la cual se reconoce que el Cerrejón, a base del Cerrejón han muerto más de 5.000 niños y niñas wayú, y el último 28 de mayo de este año, o sea, súper recientemente, cuando desde el movimiento BDS nos dimos cuenta que seguían las exportaciones, el pueblo wayú se organizó dentro de la Guardia Indígena Wayú para bloquear el Cerrejón. Hicieron un bloqueo continuo con banderas palestinas, reconociendo que la resistencia de estos pueblos pues se hermanan, y pues que de esa forma pues sí, la liberación también tiene que ser conjunta. Muchísimas gracias, Elena. Qué importante esa
esa relación, digamos, que va, digamos, va más allá, mucho más allá de, digamos, de fuerzas globales, sino que tiene unas conexiones también muy directas entre las resistencias, las luchas de los pueblos. Ya para cerrar, vamos a darle la palabra a Musa con esta misma pregunta sobre el contexto actual de América Latina. Muchas gracias, Manuel. Me parece muy relevante esa manera como lo describió Elena, sinergia entre las diferentes poblaciones que hacen resistencia. Con respecto a lo que decía Shamil antes, que es difícil saber, que es difícil decir como a ciencia cierta qué rumbo o cómo caracterizar el futuro de las relaciones entre Colombia y Palestina, o en general entre América Latina y Palestina respecto a las relaciones históricas de extractivismo que han sostenido formas de opresión acá y allá en común. Habría que confiar es sobre todo, y digo no confiar de una manera moralista, sino con base en toda la solidaridad que ya se ha construido principalmente mediante el movimiento BDS, porque cuando tratamos de especular respecto al futuro de las relaciones internacionales, luego, sea lo que sea que pase, después de esta crisis civilizatoria y del imperialismo gringo en particular, se hace mucho como un ejercicio de tomar una muestra y comparar. Por lo que venimos, la trayectoria, digamos, de hechos que constituyen las relaciones internacionales toma de forma es las dos posguerras, que mencionaba Shamil, las guerras mundiales. La cuestión es que por la misma manera en que se ha venido desgajando, se ha venido gestando la crisis del imperialismo gringo, también da para pensar que quizá tomar de muestra algo que ya ocurrió lo desborda, y que el marco liberal del derecho internacional contemporáneo a lo mejor no sea suficiente para dar algún viso o tratar de predecir de qué manera específica se van a relacionar las comunidades que otrora se oponían y que hacían resistencia a las circunstancias que reproducen aún el imperialismo gringo. Ahora tenemos digamos, algo por primera vez en la historia de la modernidad, y es que cuando hay un imperialismo en crisis, una relación de colonizaciones en crisis occidental, no ha habido antes un hegemón que no sea occidental. Siempre fue Inglaterra o España o Francia, ahora Estados Unidos. Ahora no lo hay. Está China como cabeza de un bloque económico y con unos intereses, si bien labrados del comunismo, no reproducidos de la manera en que lo hizo en su momento la Unión Soviética, que era sobre todo con el patrocinio de movimientos y gobiernos socialistas en el sur global. Lo que hace China es tender relaciones comerciales, y a estados, gobiernos que quieran independizarse, digamos, de ese comercio paternalista con las grandes economías occidentales, les proponen es en términos occidentales. China no se involucra en conflictos directamente. La semana pasada nada más hubo una gran controversia en torno a la abstención del voto de los representantes chinos en el Consejo de Seguridad de la ONU respecto al borrador del plan de ocupación del gobierno de Trump, para hacer algo así como supervisores del retiro, entre comillas, del ejército sionista de Palestina. Mucho de lo que hay que hacer ahora gira en torno a la sinergia, de nuevo, no como una forma moralista, o digamos en el sentido que se tomaría de la espiritualidad New Age, por así decirlo, sino la sinergia es en mantener presentes siempre las condiciones que articulan la vida de quienes se oponen a esto que está en crisis,
y que nos une, que nos une en común, como digamos todas estas redes de comercio y todas estas redes de diplomacia para salvaguardar que las cosas sean de tal manera y no de tal otra, deban es reconsiderarse a partir de lo que se ha aprendido en común respecto a cómo se han fraguado estas formas de opresión mutuamente. Es mucho de intentar por primera vez, porque como les digo, y seguramente Shamil sabe también muy bien, esto que está pasando ahora es una primera vez en muchos aspectos, y tratar de hacer algo a muestra de cosas que ya han ocurrido antes y que han devenido siempre en una hegemonización de algún estado occidental, un estado del norte global, a lo mejor no sea una muy buena manera de tratar de trazar los rumbos, sino que justamente quienes han permanecido en los países que hemos permanecido sometidos, labrar ese rumbo entre todos como una consolidación de esa solidaridad. Bueno, muchas gracias, Musa, muchas gracias, Shamil, muchas gracias, Elena. Pues creo que esta conversación nos ayuda mucho a seguir haciendo el esfuerzo por comprender, por tener una lectura más compleja que vaya, digamos, más allá de también como de la descripción del horror de la situación de Palestina, que sin duda nos conmueve, pero que si no la comprendemos y si no hacemos el esfuerzo por tener una lectura crítica de esa realidad conectada, articulada, como ustedes nos han, digamos, mostrado, pues también definir los rumbos de la acción política, pues difícilmente se puede hacer de manera pertinente. Entonces, agradecerles mucho por su tiempo, por tomarse el trabajo de pensarse esas preguntas, por coincidir también la importancia de repensar ciertos marcos, por ejemplo, las reflexiones de Fanon sobre la violencia y el colonialismo, todo este contexto también de lo que significa la situación de Palestina desde la perspectiva del derecho internacional, como un territorio ocupado. Y bueno, para seguir en digamos, en este espacio de solidaridad con el pueblo palestino, quiero invitarlos. A continuación vamos a presentar 3 cortometrajes que hacen parte de la jornada, y nuevamente agradecerles mucho por aceptar esa invitación y acompañarlos, y un saludo especial a Musa, que tuvo la paciencia de estar allá y de escucharnos. Muchas gracias. Al público que nos acompañó, muchísimas gracias, a los compañeros, a los amigos, a los colegas que estuvieron acá escuchando esta conversación tan importante. Muchas gracias al público que estuvo conectado también en la transmisión en vivo. Este material queda también como una memoria de conversación, de información, de muchos datos, reflexiones, pensamientos, análisis político importante que tenemos que condensar también para poder tener una lectura mucho más completa de la situación que estamos pasando. Y bueno, a continuación vamos a ver 3 cortometrajes. Uno de estos es un cortometraje que se llama Escenas de la ocupación en Gaza. El director es Mustafa Abu Ali. Es un corto que dura 10 minutos. Fue hecha desde el año 1973 y es un registro directo y un montaje experimental sobre imágenes de ocupación israelí en Gaza. Después vamos a ver 2 cortometrajes de Daupará, la muestra de cine y video indígena de Colombia. Uno de ellos es
aquel 4 de noviembre de la directora Marvel Vanegas Husayu, de 10 minutos también. Es un cortometraje que nos muestra un poco los impactos del desplazamiento wayuu por la explotación del carbón en La Guajira, a propósito de lo que nos estaba contando Elena y de lo que veníamos reflexionando acá del hermanamiento de las luchas en Colombia y en Palestina. Y un tercer cortometraje de 22 minutos, Los órganos internos de la Madre Tierra, de la directora Ana Bravo Pérez, que también pues, nos muestra desde otra perspectiva cuáles son esos impactos en territorio wayuu, pero desde una lectura del cuerpo territorio. A las personas que están conectadas en la transmisión, muchas gracias. Vamos a parar acá ya la transmisión. Los esperamos el día de mañana para un segundo espacio de conversatorio a las 4 de la tarde, de 4 a 6. Mañana vamos a contar con la cónsul de Palestina, representantes del Ministerio de Cultura, que nos van a acompañar en este diálogo sobre diáspora, memoria y resistencia. Y también a las 6 de la tarde vamos a pasar otros contenidos audiovisuales. No se les olvide que el sábado, el día que cierra esta programación, vamos a tener talleres también para público infantil en horario matutino, talleres de lectura de un cuento infantil de Malak Matar, también para generar espacios de sensibilización a las infancias sobre la realidad que estamos viviendo, y vamos a dar apertura a la exposición que tenemos en el edificio Gregorio Hernández de Alba, con la presencia también de un artista de Gaza, Sam Ahmad, que pues ha brindado también su obra para mostrar en este espacio. Otros fotógrafos, otros compañeros, otros artistas que están poniendo su obra, BDS, que también está haciendo una exposición infográfica bastante importante como parte de las campañas que han venido desarrollando. Entonces, los esperamos pues a acompañarnos en este espacio. Muchas gracias.